¿Qué tal, oyentes? Estás aquí con el señor Williams. Apaga las luces, sube el volumen y prepárate, porque hoy vas a viajar conmigo por caminos que nunca debieron recorrerse. Hay lugares en Tepito, México, y en las carreteras más remotas del mundo, donde la línea entre lo real y lo imposible se rompe con facilidad, donde, al caer la noche, sombras y figuras se deslizan silenciosamente, esperando a viajeros incautos o valientes que se atreven a cruzar sus caminos. Esta noche te llevaré conmigo a esos rincones oscuros donde el miedo no es una sensación, sino una certeza. Así que agarra tu bebida, ajusta bien tu asiento y asegúrate de no estar solo mientras escuchas estas historias, porque quizá, al terminar, ya no lo estés. Soy el señor Williams, y estas son historias reales de terror en caminos que nunca debiste transitar. ¿Te atreves a acompañarme? La presencia en la motocicleta. Hola, señor Williams. Le habla Antonio Ramírez, fiel seguidor de su programa Carreteras de la Oscuridad. Nunca pensé que compartiría mi experiencia, pero algo me impulsa a sacarlo de mi mente antes de que me siga atormentando. Vengo de una familia humilde del Estado de México, y desde niño he sido muy miedoso. Cada sombra me sobresaltaba. Tal vez por eso me aficioné a las motocicletas, porque en el rugir del motor encontraba una sensación de seguridad que me alejaba de mis pensamientos ansiosos. La historia que quiero contarles sucedió hace unos meses, cuando estaba regresando de Tepito. Había ido a hacer un encargo, pues ocasionalmente compro refacciones para mi negocio de reparaciones de motos. Era muy de noche, casi la 1 de la mañana, y no encontré un taxi que me llevara hasta las afueras, así que decidí volver conduciendo mi propia motocicleta por la carretera vieja que atraviesa un par de pueblos silenciosos. Mientras circulaba, noté que el faro de mi moto comenzaba a parpadear, como si el foco tuviera un falso contacto. Me sentí intranquilo, porque esa carretera es muy oscura y, además, hay rumores de que en esas curvas se aparecen cosas inexplicables. Me esforcé en mantener la calma, recordando técnicas de respiración que aprendí para manejar mi ansiedad. A la mitad del camino, la moto se detuvo sin razón aparente. Bajé para revisar el motor, pero no encontré nada anormal. Sin embargo, sentí que alguien me observaba desde el otro lado de la carretera. Miré a mi alrededor y vi, bajo la luz de un viejo poste, a una mujer vestida con un rebozo negro que me señalaba con un dedo tembloroso. Tenía el rostro cubierto, no podía ver sus facciones, solo sus ojos, profundamente tristes o furiosos. Era imposible adivinar. Mi corazón latía con fuerza. En un intento por controlarme, le grité que si necesitaba ayuda. Ella no respondió, solo siguió apuntándome con la mano. Fue entonces cuando escuché un susurro. No venía de ella, sino detrás de mí, como si alguien me hablara al oído. Giré bruscamente y no había nadie. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Subí a la motocicleta y accioné el encendido con la esperanza de que esta vez no fallara. Para mi sorpresa, el motor rugió de inmediato. Aceleré y pude ver, por el retrovisor, cómo esa mujer de negro daba la vuelta y desaparecía entre las sombras. No sé si fue un fantasma o mi propia mente jugándome una mala pasada, pero juro que lo sentí tan real como el viento en mi cara. Desde aquel suceso, no he vuelto a tomar esa carretera de noche. Mi ansiedad empeoró por días y tuve que buscar ayuda terapéutica. Aún así, no me quito de la cabeza la imagen de aquellos ojos fijos en mí. Espero que mi testimonio sirva a otros conductores que viajan a altas horas de la noche. Por más escépticos que seamos, a veces, en estas vías solitarias, no estamos tan solos como creemos. Muchas gracias por escuchar mi historia, señor Williams. No sabe cuánto me alivia compartirla y sentir que hay una comunidad que tal vez comprenda este tipo de experiencias. Continuamos con la siguiente historia. Sombras en la carretera al pueblo olvidado. Buenas noches, señor Williams. Mi nombre es Rocío Vargas y soy una ciclista aficionada.
Escucho su programa desde hace años. Me relaja mientras entreno en las calles de la Ciudad de México. Quiero contarle algo que viví hace un par de semanas, cuando me atrevía a hacer una ruta nocturna rumbo a un pueblo pequeño cerca de Tepito. Me gusta retarme a mí misma para superar mis miedos y mi timidez crónica, algo que me ha perseguido desde la adolescencia. Decidí tomar mi bicicleta y aventurarme sola. Sabía que era algo arriesgado, pero mi intención era llegar al amanecer a la casa de una amiga, situada en un poblado remoto. El trayecto no tenía más de 30 kilómetros, así que lo consideré factible. Comencé a pedalear alrededor de la medianoche. Al principio, todo iba bien. La brisa fresca, el silencio de las calles, mi mente enfocada en la cadencia de la bicicleta. A medida que me adentré en la carretera, noté que las luces iban desapareciendo y quedaba solamente mi linterna frontal. Sentí una inquietud en mi pecho, como cuando presentimos que algo va a salir mal. De pronto, algo pasó por mi lado a gran velocidad. No vi qué era exactamente. Parecía una sombra que se desplazaba sin hacer ruido. Me tensé, pensando que podría ser un auto sin luces, pero no escuché ningún motor. Avancé unos metros más, intentando recobrar la calma, pero la sombra volvió a aparecer. Esta vez pasó tan cerca que sentí un viento helado que me erizó la piel. Paré en seco y alumbré con mi linterna a mi alrededor, sin resultado. Solo había árboles y matorrales. Sin embargo, percibí un susurro. Mi nombre, Rocío, repetido al menos 3 veces. Me quedé paralizada. Pensé que era mi imaginación o el cansancio, pero el susurro sonaba real, como si alguien estuviera a mi lado. La ansiedad que desde niña me ha acompañado empezó a desbordarse. Intenté llamarle a mi amiga, pero no tenía señal en el celular. Entonces, me dije a mí misma que debía seguir. No podía quedarme varada en medio de la nada. Pedaleé con todas mis fuerzas, casi sin respirar. La sombra empezó a acompañarme por la carretera, a ratos adelantándose, a ratos quedándose detrás. No escuchaba pasos ni ruidos de llantas, simplemente la sentía cerca. Mis piernas temblaban, pero mi determinación no cedía. Cuando por fin alcancé un pequeño puente que daba la entrada al pueblo, la sombra se desvaneció como si nunca hubiera existido. Sin embargo, a lo lejos, vislumbré lo que parecía ser una persona cubierta con un velo oscuro que se escondía detrás de un poste. No quise averiguar más. Seguí de largo hasta que pude ver las primeras luces de las casas. En ese momento, mi celular volvió a tomar señal y llamé a mi amiga para que me recibiera. Al día siguiente regresé a la ciudad en transporte público, incapaz de volver a tomar la bici por esa ruta. Aún tengo pesadillas y sigo en terapia para controlar mi ansiedad social, que se ha visto incrementada desde ese suceso. Comparto esta historia para que todos los ciclistas y oyentes sepan que hay cosas en las carreteras que quizá no podamos explicar. Gracias por dejarme contar mi experiencia, señor Williams. Creí que jamás la relataría en voz alta, pero hablarlo me ha liberado de un pedazo de mis temores. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia aquí, el señor Williams. El silbido en la noche. Me llamo Dante Flores y soy comerciante en Tepito desde hace varios años. Tengo un puesto de ropa y por mi trabajo suelo regresar tarde a casa, cuando el mercado se levanta. Mi rutina me ha acostumbrado a la vida nocturna, pero lo que me ocurrió hace 2 semanas cambió mi percepción de la oscuridad para siempre. Esa noche salí de Tepito alrededor de las 11, cargando mi mochila con el dinero de las ventas. Decidí tomar un atajo por una zona poco iluminada para llegar más rápido a la avenida principal. A medida que avanzaba por esas calles angostas, comencé a escuchar un silbido suave, como un tarareo que alguien hiciera con los labios fruncidos. Al principio no le di importancia, pensé que era alguno de los vecinos. Sin embargo, el silbido se repetía con una melodía extraña, discordante. Me llenó de un temor que no supe explicar. Me detuve unos instantes para ver si alguien venía detrás de mí, pero no pude ver a nadie.
Solo sentía un ambiente denso, como si el aire se hiciera más pesado y costara trabajo respirar. Continué mi camino, acelerando el paso. Al cruzar un callejón, el silbido sonó más fuerte, muy cerca de mi oído, como si estuviera a mi lado. Solté un grito involuntario y miré hacia todos lados, pero no había nadie. Empecé a pensar que quizá era una broma de algún ratero o que tal vez estaba siendo víctima de un juego macabro para asustarme y robarme. El miedo comenzó a convertirse en pánico. Recordé mi infancia, cuando mis padres me contaban historias de aparecidos en los mercados de la Ciudad de México. Nunca les creí del todo, pero ahora parecía que algo sobrenatural me acechaba. Di la vuelta en otra calle, pensando que así me libraría de ese sonido, pero el silbido siguió, atravesando el silencio de la noche. Cuando por fin llegué a una avenida más transitada, pasaron unos autos que me dieron la sensación de protección. Respiré aliviado, pero el silbido no cesó. Alcé la vista y, en la otra acera, vi a un hombre vestido de negro, con un sombrero de ala ancha. Estaba quieto, parecía observarme. El silbido provenía de él, aunque sus labios no se movían. Nunca sabré cómo expliqué mi reacción, pero corrí hasta encontrar un taxi que me llevara a casa. Al día siguiente regresé a Tepito a la misma hora, para verificar si el hombre volvía a aparecer. No vi nada extraño, pero la sensación de ser observado y ese silbido maldito siguen persiguiéndome. Desde entonces, trato de no quedarme hasta tan tarde, y si lo hago, lo evito todo lo posible. Gracias por dejarme contar esto, señor Williams. A veces creemos que Tepito solo guarda historias de comercio y bullicio, pero de noche se transforma en un lugar lleno de sombras que te vigilan en silencio. Espero que mi experiencia sirva de advertencia para quienes crean que la noche en la ciudad solo es un escenario vacío. Continuamos con la siguiente historia. El aullido de la curva desierta. Hola de nuevo, señor Williams. Soy Yara Mendoza, una conductora que viaja frecuentemente entre la Ciudad de México y un pequeño pueblo en Hidalgo para visitar a mi familia. Crecí en un ambiente rural. Aprendí a manejar desde muy joven y siempre me sentí segura en la carretera. Sin embargo, lo que me ocurrió hace unos meses me ha dejado con un persistente terror a viajar de noche. Era un viernes, cerca de la medianoche, y había decidido salir de Tepito después de comprar algunos víveres y regalos. Tomé la carretera vieja que atraviesa una zona montañosa, pues quería evitar el tráfico de la autopista principal. La noche estaba despejada y podía ver algunas estrellas, lo que me parecía un hermoso panorama. Todo iba bien hasta que llegué a una curva cerrada, de esas que te obligan a reducir la velocidad casi al mínimo. Justo en ese punto, escuché un aullido espeluznante que hizo que mi piel se erizara. En un primer instante, pensé que podía ser un perro o un coyote, pero el sonido era más agudo, casi humano. Mi mente se llenó de imágenes de leyendas que mi abuela me contaba, que en ese tramo se aparecía la Llorona, o que un nahual rondaba la zona. Pensé que eran solo mitos hasta que escuché un segundo aullido, más cercano. Frené el auto de golpe, sintiendo la adrenalina llenar mi cuerpo. Luchaba contra mi propio instinto de supervivencia, que me decía que debía pisar el acelerador y huir. Pero la curiosidad pudo más. Bajé un poco la ventana para escuchar mejor. Al hacerlo, un olor pútrido me golpeó la nariz, como si algo estuviera en descomposición cerca de mí. Cerré la ventana y encendí las luces altas para ver qué había alrededor. Solo alcancé a distinguir maleza y árboles retorcidos que se movían con el viento. De pronto, algo se interpuso frente al haz de luz. Era una figura cuadrúpeda, pero no lograba reconocer su forma exacta. Parecía un perro enorme o un lobo, pero con extremidades extrañamente largas. Empezó a emitir un gruñido profundo, y sus ojos reflejaban un brillo rojo que me heló la sangre. Fue ahí cuando mi cuerpo reaccionó. Apreté el acelerador y salí disparada, sin importarme la curva. Conduje sin parar hasta llegar a la siguiente gasolinera.
donde me detuve para recobrar el aliento. Tuve un ataque de pánico y terminé llorando a mares. Un empleado de la estación me vio en ese estado y me ofreció un vaso de agua. Le conté lo sucedido y me dijo que no era la primera vez que alguien reportaba apariciones extrañas en esa curva. Desde esa noche, jamás he vuelto a tomar esa ruta solitaria. Gracias por dejarme compartir esta historia, señor Williams. Todavía no comprendo qué fue aquí el señor Williams, que vi, pero ya no dudo de las leyendas que circulan en los pueblos. Si algo he aprendido es que no siempre estamos solos en la oscuridad. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia. El vendedor de amuletos en Tepito. Mi nombre es Guillermo Rodríguez, y soy una persona que siempre se ha dedicado a buscar la lógica de las cosas. Soy ingeniero de profesión, así que mi mente tiende a descartar lo sobrenatural. Sin embargo, una experiencia reciente en Tepito me ha hecho replantear mis creencias. Hace cerca de un mes, tuve que ir al barrio de Tepito para comprar algunas herramientas a mejor precio. Mientras caminaba entre los puestos, noté que había un pequeño local improvisado, donde un anciano vendía amuletos y talismanes. El hombre me miró fijamente y, sin yo pedirlo, me ofreció un extraño collar con un dije tallado en madera. Dijo que me protegería de los espíritus que vagan por las calles. Yo, escéptico, me reí un poco y continué mi camino. Más tarde, cuando estaba por subir a mi auto para regresar a casa, sentí una mano que me tocaba el hombro. Era el mismo anciano quien me extendía el collar. Me dijo, con voz temblorosa, que ellos me habían marcado y que necesitaba protección. Pensé que solo era una treta para venderme algo, pero la expresión de su rostro era tan seria que me hizo sentir incómodo. Le di algo de dinero solo para que me dejara en paz y me llevé el collar. Conduje por una avenida cercana, pero me equivoqué de ruta y terminé en una calle muy oscura y poco transitada. De pronto, el motor comenzó a fallar y el auto se detuvo por completo. Salí para revisar el cofre, sin resultado aparente. Entonces, vi a un lado de la calle una figura encorvada, como un hombre de espalda muy arqueada, que parecía susurrar algo. Me acerqué con cautela y noté que sus ojos brillaban como brasas. Sentí un escalofrío y recordé las palabras del anciano. Saqué el collar y lo sostuve con fuerza en mi mano. Esa figura siniestra comenzó a reír con un tono grave que retumbaba en mi cabeza. Sentí que me faltaba el aire y mis piernas se aflojaron. Inesperadamente, unas luces de automóvil aparecieron detrás de mí, iluminando la calle. Al voltear, la figura ya no estaba. Volví rápidamente a mi coche y al intentar encenderlo otra vez, arrancó sin problema alguno. Al día siguiente decidí regresar a Tepito para buscar al anciano, con la idea de devolverle el collar y aclarar todo. Pero cuando pregunté por él, nadie supo darme referencias. Unos vecinos aseguraron que ahí no se ponía ningún vendedor de amuletos desde hacía mucho tiempo. No supe qué creer. Ahora conservo ese collar en mi mesita de noche, por temor a que algo peor suceda si lo tiro. Gracias por escuchar esta historia, señor Williams. Confesarlo en voz alta me pone la piel de gallina, pero al mismo tiempo siento un alivio. Quizá exista algo más allá de la lógica. Tal vez en esas calles de Tepito, donde reina el comercio y la multitud, también habitan fuerzas que se burlan de nuestra razón. Continuamos con la siguiente historia. El último pasajero. Me llamo Víctor Palacios y soy chofer de una combi que hace el recorrido entre Tepito y un pequeño municipio al norte de la ciudad. Llevo años en el oficio, así que conozco cada calle y cada desvío como la palma de mi mano. Siempre he sido muy escéptico con las historias de fantasmas y apariciones, pero lo que viví hace unas semanas me ha hecho replantearme todo. Aquella noche, ya casi al final de mi turno, recogí a un pasajero extraño en una esquina cerca de Tepito. Vestía ropa antigua, como de los años 60, y su mirada parecía perdida, como si estuviera en otro mundo. Subió a la combi y se sentó en la parte de atrás, sin decir palabra.
Cuando le pregunté a dónde se dirigía, apenas murmuró el nombre de un pueblo cercano que reconocí por ser muy solitario. Mientras manejaba, traté de hacerle conversación, pero no respondió. Solo podía ver de reojo cómo se tambaleaba con los movimientos de la combi. Me inquietó un poco, pero pensé que tal vez el hombre tendría problemas o estaría muy cansado. Avanzamos por una carretera secundaria poco iluminada y llena de baches. El silencio era tan espeso que hasta el golpeteo del motor me parecía sordo. De pronto, vi por el retrovisor que el pasajero se inclinaba hacia adelante, como si quisiera decirme algo. Detuve la música para escuchar mejor. Entonces, escuché un susurro apenas perceptible que me erizó la piel. No alcanzaba a entender sus palabras, pero sonaban llenas de angustia. Sentí un escalofrío y me di cuenta de que el aire dentro de la combi se había puesto helado. En un intento por calmar mi nerviosismo, encendí la luz interior y volví la cabeza para mirarlo. Me llevé el susto de mi vida. El asiento estaba vacío. Me detuve en seco en medio de la carretera. Revisé cada rincón y nada. Era como si el hombre se hubiera desvanecido en el aire. Salí de la combi para ver si de alguna manera se había bajado a toda prisa, pero no encontré rastro alguno ni escuché pasos alejándose. Sin saber qué hacer, seguí el camino hasta el pueblo que él había mencionado, con la esperanza de encontrar alguna explicación. Al llegar, apenas vi unas pocas casas y luces tenues. Pregunté a un par de personas si conocían a un hombre con la descripción que pude recordar. Un sujeto delgado, con bigote ralo y ropa anticuada. Todos negaron haber visto a alguien así esa noche. Sin embargo, un anciano me contó que hacía décadas, un chofer había atropellado a un pasajero que vestía de forma similar. Según la historia, ese viajero solía aparecerse en las noches para terminar su recorrido inconcluso. Desde ese día, decidí no hacer mi último viaje tan tarde. El recuerdo de ese hombre sentado en la parte trasera, su mirada perdida y su voz casi espectral siguen presentes en mi mente. Aún ahora, cada vez que recojo a alguien en una noche silenciosa, no puedo evitar un escalofrío. A veces, por instinto, miro el asiento de atrás para asegurarme de que mis pasajeros estén realmente ahí. Muchas gracias, señor Williams, por darme la oportunidad de compartir esta experiencia. Mi familia me insiste en que tal vez fue mi imaginación o el cansancio, pero dentro de mí, sé que esa noche llevé a alguien que no pertenecía a este mundo. Continuamos con la siguiente historia. Ecos de un pasado en ruinas. Buenas noches, señor Williams. Mi nombre es Carolina Puentes. Soy fotógrafa y desde hace varios años me especializo en retratar paisajes urbanos y lugares abandonados. Siempre me han fascinado esos espacios donde la gente ve solo deterioro, pero yo encuentro belleza y un rastro de historias pasadas. Sin embargo, mi última incursión a las afueras de la ciudad me dejó una marca que jamás podré borrar. Me enteré de que, cerca de Tepito, existía un viejo taller mecánico en ruinas, situado a la orilla de una carretera secundaria que casi nadie usa. Era perfecto para mi proyecto fotográfico. Llegué al lugar en mi camioneta en la tarde, con los últimos rayos de sol. El edificio estaba destrozado, lleno de grafitis y chatarra. Solo un letrero corroído indicaba Taller El Milagro. Pensé que no habría nada más que unos cuantos restos de maquinaria para fotografiar. A medida que caminaba entre la chatarra, comencé a sentir una extraña presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso. No le di mucha importancia. Me dije que quizá era el polvo acumulado. El sol comenzó a ocultarse y el lugar adquirió un aura lúgubre. Decidí quedarme un poco más para hacer tomas nocturnas, pues la luz de la luna le daría un toque especial a mis fotos. Mientras ajustaba mi trípode, escuché lo que sonaba como un martillazo en metal. Me quedé inmóvil. Pensé que tal vez algún vagabundo andaba merodeando el lugar. Alcancé mi linterna y grité que no tenía malas intenciones, que solo estaba tomando fotos. Nadie respondió. Guardé silencio y volví a escuchar el mismo golpe metálico,
esta vez más cercano. Un sudor frío empapó mi frente. Me armé de valor y avancé con la linterna. Detrás de una pared derruida, vi algo que me paralizó. Un hombre con traje de mecánico, de espaldas, martillando un pedazo de metal con insistencia, pero parecía estar suspendido en un pasado que ya no existía. Ni siquiera había una pieza de coche o herramienta real frente a él. Quise retroceder, pero la curiosidad me pudo. Tomé mi cámara y, con la mano temblorosa, alcancé a hacer un par de tomas. En cuanto se disparó el flash, aquel hombre se giró lentamente. Su rostro estaba deformado, con la piel colgando en algunos puntos, como si se tratara de una quemadura antigua. Sus ojos, vacíos, se fijaron en mí. Sentí el corazón a punto de estallar. Solté la cámara y corrí hacia la salida. Mientras escapaba, escuchaba tras de mí el mismo sonido metálico, cada vez más fuerte, como si me persiguiera. Cuando llegué a la camioneta, mis manos temblaban tanto que tardé varios intentos en encender el motor. Conduje a toda prisa, sin mirar atrás. Ya en la seguridad de mi casa, revisé las fotos. Solo se veían fragmentos borrosos, manchas de luz y un contorno humanoide apenas reconocible. Esa imagen me atormenta cada vez que cierro los ojos. Ahora, cada vez que salgo a fotografiar lugares abandonados, lo pienso 2 veces antes de hacerlo al anochecer. Siento que, de alguna forma, sigo conectada a ese hombre perdido en el tiempo. Me pregunto si lo que vi fue el eco de una tragedia o un espíritu que aún no puede abandonar su labor. Gracias, señor Williams, por escucharme. Espero que mi testimonio sirva para advertir a otros curiosos. Hay espacios en los que el pasado se aferra con tal fuerza que puede aparecer ante nuestros ojos, dispuesto a asustarnos, o peor aún, a arrastrarnos con él. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia aquí el señor Williams. El mensajero en bicicleta. Hola, señor Williams, soy Héctor Galindo. Tengo 22 años y trabajo como repartidor en bicicleta para varios negocios de Tepito. Mi padre fue ciclista profesional, así que crecí entrenando con él y aprendí a no temerle a las calles de la ciudad, ni siquiera de noche. Sin embargo, hay un camino que juro que no volveré a transitar solo. Una madrugada, recibí un último pedido urgente: entregar un paquete a un cliente en un barrio contiguo. No me pareció extraño. A veces la gente pide cosas a altas horas, y yo estaba acostumbrado. Guardé el paquete en mi mochila y me subí a mi bici. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando me adentré en una avenida que conectaba con una zona industrial casi abandonada. La calle estaba prácticamente desierta, sin alumbrado público. Solo tenía la luz de mi linterna frontal y los reflectores traseros para orientarme. A mitad del trayecto, noté que un hombre en bicicleta me seguía. Al principio pensé que era otro repartidor, pero algo no cuadraba. El tipo llevaba ropa muy desgastada, como si fuera de otra época, y pedaleaba a una velocidad extraña. A veces parecía desaparecer en las sombras, y luego reaparecer unos metros más adelante. Aumenté la velocidad para perderlo de vista, pero el hombre se mantenía detrás de mí. Tenía el presentimiento de que algo andaba muy mal, así que decidí virar en una calle lateral con la esperanza de despistarlo. Para mi horror, cuando entré en ese callejón, él ya estaba ahí, esperándome, con los brazos cruzados sobre el manubrio. ¿Llevas un mensaje para mí?, me preguntó con voz cavernosa. Me quedé pasmado, sin entender a qué se refería. Tragué saliva y le dije que solo era un repartidor haciendo su trabajo. Entonces, sus ojos se iluminaron con un brillo mortecino, y pude ver que su piel estaba pálida y sus rasgos demacrados, como si fuera un cadáver en estado de descomposición, pero que se movía por puro empeño. Un olor fétido me golpeó la nariz. Intenté retroceder, pero sentí el neumático trasero pisar algo resbaladizo y caí al piso. El hombre se acercó y pensé que mi fin había llegado. De pronto, escuché a lo lejos el motor de un camión y un haz de luz iluminó el callejón. Parpadeé, confundido.
El hombre de la bicicleta había desaparecido sin dejar rastro. El camión pasó de largo, sin detenerse. Con el corazón a punto de salírseme del pecho, recogí mi bici y pedaleé como nunca. Entregué el paquete en un estado de pánico total. El cliente me miró extrañado, pero no quise explicarle nada. Desde entonces, evito tomar esa ruta a altas horas. Me enteré después que décadas atrás, un mensajero en bicicleta fue asesinado en esa zona mientras llevaba un envío importante. Dicen que su espíritu ronda las calles, buscando a quien le pueda entregar un mensaje que jamás llegó a su destino. Gracias por escucharme, señor Williams. Comparto esta historia para todos mis colegas repartidores y ciclistas que transitan por la noche. A veces, nos topamos con cosas que van más allá de la criminalidad o los peligros terrenales. En ocasiones, el mismo pasado se empeña en cobrar su deuda. Continuamos con la siguiente historia. La voz del acantilado. Me llamo Abril Guzmán y soy enfermera en un hospital ubicado en un pueblito a las afueras de la Ciudad de México. Todos los fines de semana viajo desde Tepito hasta este lugar remoto para cubrir mi turno de guardia. Aunque el trayecto es largo, nunca me había resultado aterrador hasta la noche en que escuché la voz en el acantilado. Salí de Tepito a eso de las 10 de la noche, con la intención de llegar antes de la medianoche al hospital. Tomé una carretera secundaria que serpentea entre cerros y barrancos, un paisaje que durante el día es hermoso, pero en la oscuridad se vuelve amenazante. Llevaba la radio encendida para distraerme, pero la señal se perdió al adentrarme en la zona montañosa. De pronto, me pareció escuchar un llanto suave, como el de una mujer desesperada. Bajé el volumen de la radio para confirmar. Sí, había un lamento que provenía del costado del camino. Detuve el auto y bajé con mi lámpara para ver si alguien necesitaba ayuda. En mi profesión, estoy acostumbrada a situaciones de emergencia y pensé que podía tratarse de un accidente. Caminé unos metros hacia el borde del acantilado, llamando a la posible víctima. No hallé nada, solo la oscuridad y el abismo. Cuando estuve a punto de regresar, el llanto se transformó en una voz que me llamó por mi nombre, Abril. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna. Iluminé con la linterna hacia el vacío, esperando ver quién me hablaba. No había nadie. Sin embargo, la voz volvió a pronunciar mi nombre con más intensidad. Parecía arrastrada por el viento, mezclada con el eco del barranco. Intenté mantener la calma, recordándome que podía ser mi imaginación. Pero la voz continuó, repitiendo mi nombre, y luego diciendo palabras sin sentido, como si rezara o suplicara. Noté que el aire estaba helado, mucho más de lo habitual en esa zona. Mi corazón palpitaba con fuerza, quería salir corriendo, pero a la vez temía moverme bruscamente y caer por el precipicio. En ese momento, vislumbré una figura vestida de blanco, suspendida en el aire sobre el acantilado, que me extendía los brazos. No pude detallar su rostro, pero tenía el pelo largo y su silueta parecía flotar. Sentí un mareo y las piernas se me aflojaron. Recé lo poco que sé, suplicando a Dios que me librara de esa visión. La figura se desvaneció de pronto, dejando un silencio abrumador. Volví al auto con el cuerpo entero temblando. Al encender el motor, la radio comenzó a funcionar de nuevo y se escuchaba un susurro que repetía mi nombre. No dudé más. Aceleré a toda velocidad y no paré hasta llegar al hospital. Esa noche, en mi turno, no pude concentrarme. Seguía reviviendo la escena en mi cabeza. Gracias por permitirme contar esto, señor Williams, aunque soy de las que mantiene la cabeza fría ante la adversidad. Esta experiencia me superó. Ahora comprendo que las carreteras y los caminos solitarios guardan misterios que van más allá de nuestra razón. Solo deseo que la próxima vez que escuche un lamento en la oscuridad, sea algo que pueda curar con mis conocimientos médicos, y no un llamado espectral que pone a prueba mi cordura. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia aquí, el señor Williams. El perro de la medianoche. Hola, señor Williams. Me llamo Samuel Reyes. Soy guardia de seguridad
y trabajo en distintos eventos que se llevan a cabo cerca de Tepito. Por mi labor, a veces termino mis turnos a horas muy avanzadas de la noche, cuando el transporte ya escasea. Nunca tuve problema en caminar por la ciudad. Me considero alguien valiente, tal vez un poco desconfiado, pero no miedoso. Sin embargo, hubo una noche en la que un perro cambió mi perspectiva para siempre. Había terminado de vigilar un local de fiestas y me dirigía a la parada del autobús. Eran cerca de las 2 de la madrugada y la calle estaba desierta. De pronto, escuché un gruñido que provenía de un callejón oscuro. Me detuve para ver si era algún perro callejero, pues a veces son agresivos. Al enfocar con la linterna, vi los ojos de un animal brillar en la penumbra. Tenía el tamaño de un perro grande, tal vez un Rottweiler o un pastor alemán, pero sus ojos parecían demasiado rojos y su postura era extrañamente rígida. Decidí rodear el callejón para no provocar al animal, pero al avanzar, noté que el perro me seguía, manteniéndose siempre en la oscuridad. Cada vez que volteaba, lo encontraba a unos pasos, mirándome fijamente. En un momento dado, me pareció oír una risa ahogada, como si alguien estuviera disfrutando de mi miedo. Pero lo único que veía era al perro, inmóvil, con la boca entreabierta. Aceleré el paso con la esperanza de perderlo, pero el animal aparecía en cada esquina, como si me estuviera acorralando. Mi corazón latía con fuerza y comencé a sentir un sudor frío. Decidí cortar camino por un parque con árboles frondosos, pensando que si corría rápido, el perro se quedaría atrás. Corrí con todas mis fuerzas, pero el perro se materializó delante de mí, bloqueándome el paso. Su respiración era profunda, casi humana, y de su hocico goteaba un líquido espeso que no pude discernir si era baba o algo peor. Temiendo un ataque, levanté los brazos e intenté gritar para ahuyentarlo. Entonces escuché una voz ronca surgir de la nada que decía: «No corras». Me quedé helado. El perro me miró con tanta intensidad que sentí como si me estuviera advirtiendo de algo. En ese instante, un estruendo se oyó en la calle cercana. Un poste de luz cayó. Chispas saltaron por todas partes. Si hubiera seguido corriendo, probablemente me habría electrocutado o me habría caído el poste encima. Me quedé paralizado. Al voltear a buscar al perro, ya no estaba. El silencio regresó. Llegaron algunos vecinos asustados por el ruido y me ayudaron a salir de la zona peligrosa. Les conté, balbuceando, lo que había ocurrido. Uno de ellos me dijo que hay leyendas sobre un perro guardián en la colonia, que aparece para salvar a ciertas personas de accidentes mortales o actos violentos. Otros dicen que es un demonio que cobra tu alma a cambio de una protección momentánea. No sé qué creer. Solo sé que esa noche podría haber muerto si no hubiera sido por la aparente intervención de ese perro. Desde entonces, siento una mezcla de gratitud y terror al recordar sus ojos rojos y esa presencia que me paralizó. Gracias, señor Williams, por brindarme este espacio. De vez en cuando, pienso que tal vez algo o alguien vela por nosotros en la oscuridad, aunque sus métodos de advertencia sean realmente escalofriantes. Continuamos con la siguiente historia. El niño de la gasolinera. Mi nombre es Gonzalo Ávila. Desde que era muy joven, me han fascinado las motocicletas y la sensación de libertad que dan. Soy el típico aventurero que recorre carreteras sin un destino fijo, siempre en busca de experiencias nuevas. Pero hay un recuerdo que llevo conmigo y que hasta el día de hoy no me deja dormir en paz. Ocurrió hace un año, en un viaje que realicé desde Tepito hacia un pequeño pueblo al sur del estado de México. Salí de Tepito bien entrada la noche, después de haberme detenido a visitar a unos amigos. Mi intención era llegar a la casa de mis padres antes del amanecer. Tomé una carretera secundaria llena de curvas, y a pesar de la oscuridad, me sentía cómodo manejando. El rugir del motor me brindaba esa seguridad que tanto buscaba desde niño, cuando tenía pesadillas y encontraba consuelo en los sueños de velocidad y escape. A mitad del camino, mi tanque de gasolina comenzó a parpadear. Me preocupé porque esa ruta no es muy transitada y no estaba seguro de encontrar una gasolinera abierta. Para mi fortuna, un par de kilómetros más adelante,
divisé la tenue luz de un establecimiento. Era una pequeña estación de servicio, apenas iluminada por un foco mortecino. Decidí parar a recargar y, de paso, estirar un poco las piernas. Me bajé de la moto y llamé, pero no vi a ningún empleado. Solo se escuchaba el murmullo del viento moviendo unos carteles gastados. Esperé unos minutos y, de pronto, apareció un niño de no más de 7 años, con la ropa desaliñada y el rostro cubierto de suciedad. Me saludó con un «buenas noches», tan suave que casi lo confundí con el susurro del aire. Le pregunté si podía ayudarme a surtir el tanque, y él asintió muy serio. Mientras me servía la gasolina, no pude evitar sentir un escalofrío. El niño se movía con una calma extraña, como si realizara una rutina aprendida en automático. Quise entablar conversación, así que le pregunté su nombre y si vivía cerca de ahí. El pequeño levantó la vista y, con ojos apagados, me dijo: «Aquí estoy atrapado». Yo pensé que se refería a que le tocaba ayudar en la gasolinera durante la noche. Le ofrecí unas monedas de propina y él, sin dar las gracias, me comentó que no sabía qué hacer con el dinero, porque nunca se iba a ir. Al terminar, subí a la moto con cierta incomodidad. El niño se quedó inmóvil, mirándome. Le dije: «Cuídate», y, mientras me ponía el casco, tuve la sensación de que algo no encajaba. Justo cuando arranqué, el pequeño se acercó a mi oído y me susurró: «Te acompaño en el camino». Aterrado, aceleré sin mirar atrás. Mi respiración se había vuelto agitada. Deseaba salir de ahí cuanto antes. En la siguiente curva, miré por el espejo retrovisor con la intención de cerciorarme de que el niño se quedaba en la estación. Sin embargo, lo que vi me dejó helado. La gasolinera estaba completamente a oscuras y parecía abandonada, como si llevara años en desuso. No había rastro de luces ni de ningún niño de pie en la isla de servicio. Cuando llegué a casa de mis padres, les conté lo sucedido. Mi madre, muy asustada, me dijo que en ese tramo existía una antigua gasolinera que cerró después de un accidente trágico en el que un niño perdió la vida. Desde entonces, algunos viajeros aseguran que su espíritu sigue cuidando la estación. No sé si cuidar sea la palabra correcta. Aún siento escalofríos al imaginar que ese niño se acercó a mi oído. Hasta la fecha, evito pasar de noche por ese camino. Hay silencios que pesan mucho y presencias que se quedan con nosotros para recordarnos que, en la oscuridad, no todo descansa en paz. Continuamos con la siguiente historia: el susurro bajo el puente. Mi nombre es Araceli Contreras. Soy maestra de escuela en un pueblito de la sierra y viajo con frecuencia a Tepito para abastecerme de materiales didácticos y libros. Siempre he sido una persona racional, pero reconozco que hay acontecimientos que no encuentro cómo explicar. Lo que viví hace poco me hizo cuestionar todo aquello en lo que creía. Salí de Tepito al anochecer, conduciendo mi viejo sedán cargado con cajas de útiles. El trayecto era de aproximadamente 2 horas, así que estaba convencida de que llegaría a casa antes de la medianoche. Pasados unos 45 minutos, me topé con un desvío debido a unas reparaciones en la carretera principal. Tuve que tomar una vía alterna, mucho más angosta y con varios puentes viejos que cruzan un río casi seco. En uno de esos puentes me vi obligada a disminuir la velocidad debido a la precariedad de la estructura. Al asomarme por la ventana, noté que el cauce estaba prácticamente vacío, salvo por unos charcos aislados que reflejaban la luz de la luna. En eso, escuché un murmullo apagado, como si alguien hablara en voz muy baja. Apagué el motor un instante para escuchar mejor. El susurro se hizo más claro, diciendo algo así como: «Ayúdame o no me dejes». Aturdida, bajé del auto y con la linterna exploré la zona debajo del puente. No había nadie, únicamente los muros de piedra húmeda. Pensé que podía tratarse del eco de alguna grieta o el silbido del viento. Sin embargo, el susurro se repitió con mayor nitidez, y esta vez me llamó por mi nombre, Araceli, prolongando las sílabas en un tono lúgubre.
Mi corazón casi se detuvo. No tenía idea de cómo algo o alguien podía saber mi nombre. Regresé corriendo al auto, sin molestarse uno en analizar más. Intenté encender el motor, pero este no respondía. En ese momento, el murmullo resonó de nuevo, y sentí que provenía de la parte trasera de mi coche. Reuní todo mi coraje, salí y revisé el maletero, pensando que tal vez algún animal se había metido, aunque era irracional suponer que un animal pudiera susurrar mi nombre. No encontré nada. Desesperada, volví al asiento del conductor y cerré las puertas con seguro. Tras unos segundos que me parecieron eternos, giré la llave y, por fin, el motor rugió. Aceleré al máximo posible en ese estrecho camino. Mientras me alejaba, alcancé a ver por el espejo retrovisor una figura pálida, agachada junto a uno de los soportes del puente. No distinguí su rostro, pero pude percibir un semblante de dolor o sufrimiento. Tragué saliva y seguí conduciendo hasta llegar a la siguiente población, donde pasé la noche en una posada, incapaz de continuar. Al día siguiente, al contarle mi historia a unas personas del pueblo, me revelaron la leyenda de una joven que se arrojó desde ese puente hace años, tras haber sido rechazada por su familia. Dicen que su espíritu reclama ayuda a los viajeros, llamándolos por su nombre y suplicando que no la abandonen. Jamás creí en esas historias, pero lo que viví encaja perfectamente con todo lo que me contaron. Ahora, cada vez que escucho un susurro, mi piel se eriza. No sé si fue la mente jugándome una mala pasada, o si, de verdad, el espíritu de esa joven quiso aferrarse a mi presencia. Señor Williams, en este relato que comparto, busco advertir a otros conductores sobre las voces que a veces se cuelan en la noche. A veces, la desesperación de quienes partieron trágicamente no conoce límites. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia aquí el señor Williams. La caravana desaparecida. Hola, señor Williams, me llamo Diego Santos y soy un entusiasta de las caravanas de motociclistas que salen de Tepito hacia distintos rincones de México. Siempre me ha parecido emocionante rodar en grupo, compartiendo la pasión por la velocidad y la hermandad que nace en la ruta. Sin embargo, hubo una noche en la que esa pasión se convirtió en pesadilla. Organizamos con unos amigos un viaje nocturno hacia un pequeño poblado de la sierra, a unas 3 horas de la ciudad. Éramos en total 8 motocicletas. Salimos de Tepito cerca de la medianoche para aprovechar la calma de las carreteras a esa hora. Todo iba de maravilla, el rugir sincronizado de los motores, las luces de las motos iluminando el camino y la adrenalina de sentirnos libres bajo el cielo estrellado. Pasada una hora, en una curva cerrada, notamos que uno de los compañeros, Mauricio, se había rezagado. Detuvimos la caravana para esperarlo, pero no apareció. Volvimos unos kilómetros, pensando que tal vez había sufrido alguna avería. Sin embargo, no lo encontramos por ningún lado. Empezamos a asustarnos. Uno de los amigos sugirió que lo llamáramos al celular. Al hacerlo, solo se escuchó estática, seguida de un chirrido que nos perforó los oídos. Alarmados, decidimos dividirnos en 2 grupos para buscarlo. El tramo donde nos encontrábamos era famoso por ser solitario, y no había gasolineras ni tiendas cercanas. Uno de los grupos se fue hacia adelante, y el otro regresó casi hasta la salida del pueblo anterior, sin resultado. Después de varias horas de búsqueda infructuosa, lo único que podíamos hacer era denunciar la desaparición ante las autoridades. Pero la noche aún era oscura, y no contábamos con un lugar cercano para pedir ayuda inmediata. Cuando nos reunimos de nuevo en la carretera, escuchamos un motor acercándose a gran velocidad. Al voltear, vimos a Mauricio en su moto, pasando a toda prisa junto a nosotros sin detenerse. Le gritamos y lo seguimos, pero fue inútil. Intentamos alcanzarlo y, de repente, se desvió en un camino de terracería. Parecía no escucharnos. Aceleramos para no perderlo de vista, pero, al llegar a una bifurcación, desapareció entre la maleza. Nos metimos con las motos hasta donde pudimos, y lo único que hallamos fue la chaqueta de Mauricio tirada en el suelo.
Ya al amanecer, finalmente llegamos a una pequeña delegación para reportar lo ocurrido. Pusimos la denuncia y comenzaron a buscarlo. 2 días después, las autoridades encontraron su motocicleta abandonada en un barranco cercano, pero no había ni rastro de su cuerpo. Hasta hoy, Mauricio sigue en calidad de desaparecido. Para algunos del grupo, es evidente que algo sobrenatural lo arrastró. Otros piensan que fue víctima de la delincuencia o un trágico accidente. Sin embargo, lo que más me aterra es haberlo visto pasar frente a nosotros, con la mirada fija en la nada, como si estuviera poseído o llamado por una fuerza que no comprendemos. Desde entonces, dejamos de hacer rutas nocturnas por esos caminos. Han pasado meses, y en nuestros encuentros de motociclistas siempre surge el tema de Mauricio. Nos preguntamos si en alguna curva volveremos a escuchar su motor, llamándonos desde un destino incierto. Señor Williams, comparto esta historia con la esperanza de que alguien sepa algo, o al menos nos ayude a comprender qué pudo suceder en esa carretera, donde una noche de camaradería se transformó en la peor de las pesadillas. Continuamos con la siguiente historia: la maldición del altar de piedra. Buenas noches, señor Williams. Soy Liliana García. Me desempeño como arqueóloga aficionada, aunque mi profesión formal es la docencia en un colegio cerca de Tepito. Desde joven, me ha intrigado la historia prehispánica de México, así que, en mis ratos libres, viajo a sitios poco conocidos, donde se cree que hay restos arqueológicos sin catalogar. Generalmente, mis salidas son de día, pero en una ocasión decidí quedarme hasta tarde en un pequeño pueblo para terminar de tomar notas. Esa noche, descubrí algo que desearía nunca haber visto. El pueblo se ubica al final de una carretera vieja y rodeada de cerros. Allí se rumora que existe un altar de piedra al cual, según las leyendas locales, se llevaban sacrificios en tiempos remotos. La curiosidad me pudo más que el miedo, así que convencí a un guía local para que me llevara. Llegamos al lugar casi al anochecer. Efectivamente, había una formación de piedra tallada en forma de mesa, cubierta por maleza y musgo. Comencé a examinarla, entusiasmada por la posibilidad de un hallazgo importante. A medida que el sol se ocultaba, el guía mostró señales de inquietud y me apuró a volver, pero yo insistí en quedarme un poco más para tomar fotografías con luz tenue. Él se fue, prometiendo volver en 1 hora. Así me quedé sola en ese paraje, intentando registrar cada detalle. De pronto, sentí un extraño hormigueo en la piel, como si algo o alguien me observara. El viento comenzó a soplar con fuerza, agitando las ramas a mi alrededor. Al revisar la superficie del altar con mi linterna, descubrí unas marcas que parecían petroglifos, líneas zigzagueantes y espirales que no reconocía de ninguna cultura mesoamericana conocida. Mientras observaba aquello, escuché un susurro que parecía venir de debajo de la piedra. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me incorporé y di un paso atrás, cuestionándome si mi mente me estaba jugando una mala pasada. La noche avanzaba y el ambiente se volvió aún más pesado. Intenté llamar al guía por mi celular, pero la señal era nula. En ese momento, distinguí una sombra que se alargaba detrás del altar, como si alguien se pusiera de pie lentamente. Tragué saliva, sin poder moverme. La figura se levantó y caminó hacia mí con pasos firmes. Aunque la noche era cerrada, podía ver que su rostro estaba cubierto de pintura ritual, y sus ojos brillaban con un destello amarillento. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude escuchar un murmullo ininteligible, como si hablara en un idioma ancestral. Noté que empuñaba algo parecido a una daga ceremonial de obsidiana. La levantó sobre su cabeza y, en ese punto, mi cuerpo reaccionó. Corrí alejándome del altar con todas mis fuerzas. La sombra me persiguió durante varios metros, mientras sentía el retumbar de mi propio corazón. Finalmente tropecé y caí. Me quedé tendida, esperando lo peor. Para mi sorpresa, la sombra se detuvo, se desvaneció frente a mis ojos, y el viento se calmó de golpe.
Cuando mi guía regresó, me encontró temblando, abrazada a mis rodillas. Jamás le di detalles. Inventé que me lastimé la pierna y pedí regresar al pueblo de inmediato. Desde entonces, no he vuelto a buscar sitios arqueológicos por mi cuenta, menos de noche. He pasado horas tratando de descifrar los símbolos que alcancé a fotografiar, pero nada coincide con lo que conocemos. Quizás se trate de un ritual que los antiguos pobladores dejaron como advertencia. Señor Williams, al compartir esta historia, espero que sirva de lección. Hay lugares que cargan con una energía tan oscura que no se debe tomar a la ligera. A veces, nuestro afán de conocimiento puede desatar fuerzas que no sabemos cómo contener. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia aquí, el señor Williams, la dama de las velas azules. Mi nombre es Ricardo Benítez y trabajo como paramédico voluntario en las carreteras que rodean Tepito. Mi labor consiste en auxiliar a conductores que hayan sufrido algún percance. Llevo ya varios años en esto y he visto toda clase de accidentes. Sin embargo, hubo un caso en particular que me dejó más confundido y aterrado que ninguna otra experiencia previa. Era cerca de la 1 de la madrugada cuando me avisaron por la radio que un auto se había salido del camino en un tramo cercano a un viejo puente de piedra. Me dirigí de inmediato al lugar, conduciendo mi ambulancia por la carretera casi desierta. Al llegar, encontré un vehículo volcado a un costado, con las llantas aún girando. Me estacioné, preparé mi equipo y corrí a revisar si había sobrevivientes. Para mi sorpresa, dentro del automóvil no encontré a nadie. No había rastro del conductor ni de pasajeros. Revisé la zona con mi linterna, buscándolos en los alrededores, temiendo que hubieran sido expulsados durante el choque. De pronto, distinguí una luz azul parpadeante que provenía de debajo del puente. Seguí el resplandor y vi algo que nunca imaginé. Velas azules encendidas, colocadas en fila, formando un camino luminoso. El viento soplaba con fuerza, pero las llamas no se apagaban. Me armé de valor y bajé por una ladera para acercarme. Fue entonces cuando la vi. Una mujer alta y delgada, con un vestido antiguo de color claro, casi translúcido bajo la luz de las velas. Su rostro, aunque hermoso, mostraba una expresión de profunda tristeza. Sostenía en sus manos una vela más, encendida con la misma llama azul. Parecía hipnotizada, mirando fijamente a un punto invisible en la oscuridad. En un intento por racionalizar lo que veía, le pregunté si se encontraba bien o si había visto a la persona del coche accidentado. Ella giró lentamente la cabeza y me miró con ojos vacíos, como si yo fuera una aparición y no al revés. Abrió la boca para hablar, pero solo salió un susurro ininteligible. El ambiente se volvió helado y sentí que mis piernas comenzaban a flaquear. De pronto, el resplandor de las velas se intensificó. La mujer extendió la mano hacia mí, como queriendo entregarme la vela que sostenía. Yo retrocedí, instintivamente. Fue en ese instante cuando escuché un golpe seco detrás de mí. Me volteé para ver qué ocurría y distinguí a un hombre tendido en el suelo, que parecía herido y no podía moverse. Corrí de inmediato a socorrerlo y llamé por radio pidiendo refuerzos. Cuando volví a mirar hacia la mujer, ya no estaba. Solo quedaban las velas, que seguían ardiendo con esa tonalidad azul sobrenatural. El hombre al que ayudé era el conductor del auto volcado. Con voz temblorosa me explicó que había perdido el control del vehículo al ver a una mujer en medio de la carretera. Frenó para no atropellarla, se salió del camino y terminó estrellándose. Esa noche, después de que llegaron mis compañeros, todos vimos las velas azules apagarse de golpe, casi como si hubieran cumplido su propósito. Desde entonces, varios paramédicos y conductores han reportado la aparición de la Dama de las Velas Azules en ese tramo. Algunos dicen que es el espíritu de una mujer que sufrió un accidente fatal hace décadas y que su alma quedó atada a la carretera, iluminando con llamas azules la tragedia que se repite. Gracias, señor Williams, por permitirme contar este relato. Cada vez que me mandan a un rescate nocturno,
No dejo de pensar en esa visión y me pregunto si, en lugar de salvar a los heridos, un día tocará mi turno de ser guiado por esas velas hacia un destino del que no pueda regresar. Continuamos con la siguiente historia: el paseante nocturno. Hola, señor Williams. Mi nombre es Oscar Morales. Soy comerciante de artesanías y recorro distintos mercados de la Ciudad de México, incluido el de Tepito. Siempre he sido una persona independiente y confiada. Me gusta caminar en solitario, incluso de noche, para relajarme después de un día agitado. Pero viví algo que me quitó por completo el gusto por las caminatas nocturnas. Aquella noche, cerré mi puesto en Tepito alrededor de las 10. Tras contar el dinero de las ventas, decidí que en lugar de tomar el transporte público, caminaría hasta mi casa, que queda en un barrio no muy lejos. El trayecto involucraba pasar por calles silenciosas, pero yo ya había recorrido esas rutas en repetidas ocasiones y nunca me había topado con ningún problema, salvo uno que otro perro callejero. Empecé mi paseo como de costumbre, observando el contraste entre la vida bulliciosa de Tepito y la quietud de los vecindarios cercanos. Sin embargo, a medida que avanzaba, sentí una extraña tensión en el aire, como si todo estuviera demasiado callado. Ni siquiera se oían grillos o algún televisor encendido en las casas. Un silencio inusual que me puso alerta. A la mitad de la ruta, pasé por un puente peatonal que cruza una avenida. Fue allí cuando escuché unos pasos detrás de mí. Al principio, pensé que sería algún otro transeúnte, pero los pasos sonaban demasiado rítmicos, como marcando una cadencia sin prisa. Cuando volteé para ver, solo distinguí una silueta delgada con un sombrero, parada en la entrada del puente. Continué caminando sin acelerar demasiado, intentando no mostrar mi nerviosismo. Para mi sorpresa, la figura avanzaba a la misma velocidad que yo, siempre manteniendo la misma distancia. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Decidí cambiar el paso y comencé a caminar más rápido, casi corriendo. Aún así, cuando volteaba, aquella silueta seguía ahí, moviéndose implacable, sin apresurarse, pero sin quedarse atrás. Llegué a un callejón que normalmente uso como atajo y giré con la idea de despistar a quien fuera que me siguiera. No vi a nadie detrás de mí por unos segundos y respiré aliviado. Sin embargo, al doblar la siguiente esquina, encontré a esa figura esperándome de pie, quieta como una estatua. Pude ver su rostro bajo la tenue luz de un farol, ojos hundidos y expresión vacía, como de alguien sin alma. A pesar de que el terror me bloqueaba, alcancé a gritarle: «¿Quién eres?». No obtuve respuesta. Se limitó a levantar un brazo, apuntándome con un dedo huesudo. El pánico me dominó y corrí calle abajo. No sé cuánto tiempo corrí, pero cuando me detuve, llegué a un parque con más iluminación y algunas personas. Ya no vi a nadie persiguiéndome. Pasé varios minutos intentando recuperar el aliento, con el corazón latiéndome en la garganta. Al día siguiente, busqué en redes sociales si alguien más había visto a esa misma silueta. Encontré uno que otro relato de el paseante nocturno que aparecía en calles silenciosas de la ciudad para seguir a los incautos. Jamás pensé que viviría algo así en carne propia. Desde entonces, no he vuelto a caminar de noche. Prefiero pagar un taxi, por caro que sea, antes de exponerme nuevamente a ese encuentro. Sigo teniendo pesadillas, señor Williams, con esa silueta alargada, con ese sombrero y esos ojos que parecían nada más que huecos oscuros. Contar esta historia alivia un poco mi mente, pero el miedo aún habita en mi pecho. Continuamos con la siguiente historia: el taxi fantasma. Soy Beatriz Ramírez. Trabajo como recepcionista en un hotel al norte de la ciudad, y aunque ya estoy acostumbrada a regresar sola después del turno nocturno, siempre siento algo de inquietud en las calles desiertas. Aún así,
Jamás imaginé que me toparía con un suceso que pondría en duda mi cordura. Era alrededor de la 1 de la mañana cuando salí de mi trabajo. Normalmente, pido un taxi de sitio, pero esa noche todos parecían estar ocupados. Opté por acercarme al cruce más iluminado, cerca de Tepito, para ver si pasaba alguno libre. Para mi fortuna, casi de inmediato se detuvo un viejo Tsuru blanco con el letrero de taxi. El conductor era un hombre de mediana edad, con rostro serio pero no amenazante. Subí y le di la dirección de mi casa. El trayecto comenzó con normalidad. Yo iba mirando por la ventana, soñolienta. Sin embargo, a medida que avanzábamos, noté que el conductor no hablaba ni siquiera para preguntarme por mi día, algo que casi todos los taxistas hacen. El silencio me ponía un tanto nerviosa, así que decidí encender la radio. Para mi sorpresa, no funcionaba. Solo soltaba un chasquido constante. Quise sacar mi celular para escuchar música, pero la batería se había agotado. Pasados unos 20 minutos, entramos en una calle poco transitada. De pronto, empecé a sentir un olor extraño, como a azufre o caucho quemado. Le pregunté al chofer si notaba algo raro, pero no contestó. Lo miré por el retrovisor y vi que su rostro estaba pálido, con gotas de sudor escurriéndole por la frente. Le insistí si se sentía bien, y tras unos segundos de tensión, con voz apagada, me dijo: «Debiste elegir otro taxi». La piel se me erizó. Le pedí que se detuviera, que me bajaría ahí mismo. El conductor aceleró. Sus manos aferradas al volante parecían agarrotadas. Empecé a entrar en pánico, temiendo un secuestro. Sin pensarlo 2 veces, jalé la puerta para ver si podía abrirla. Estaba bloqueada. Vi por la ventana cómo las calles empezaban a verse más y más oscuras, como si hubiéramos entrado en un tramo en penumbras que no reconocía. Grité pidiendo ayuda, aunque sabía que nadie podía escucharme. Fue entonces cuando el conductor empezó a reír de forma tétrica. Al volver a mirarlo por el retrovisor, noté que sus ojos brillaban con un matiz rojizo, antinatural. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Por instinto, me eché hacia atrás y empujé la puerta con la pierna. Sorprendentemente, se abrió de golpe, como si un seguro invisible se hubiera soltado. Rodé fuera del taxi y caí al pavimento, lastimándome el brazo. El auto siguió avanzando unos metros hasta perderse en la oscuridad. Aturdida, me levanté. Afortunadamente, pasaba por ahí un camión de carga cuyo chofer se detuvo para auxiliarme. Le conté lo que sucedió, temblando de miedo. Me dijo que no era la primera vez que escuchaba esa historia, y que en esa zona se hablaba de un taxi fantasma que desaparecía con sus pasajeros, algunos de los cuales jamás volvían a saberse. Desde entonces, mi vida cambió. Tengo pavor a los taxis desconocidos y prefiero pagar más por un servicio seguro o viajar acompañada. Cada vez que recuerdo los ojos rojos de ese conductor y su risa siniestra, me entra un escalofrío que me recorre de pies a cabeza. Ojalá mi testimonio sirva para prevenir a otros. A veces, la amenaza no es solamente la delincuencia, sino algo mucho peor que acecha en las sombras. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia aquí, el señor Williams. El miedo en la ermita abandonada. Hola, señor Williams. Mi nombre es Florencia Aguirre. Soy una persona devota y comprometida con mi fe, y me gusta visitar lugares religiosos para encontrar paz. Sin embargo, hay una ermita situada en un pueblo cercano a Tepito, que me ha producido el mayor terror de mi vida, justo cuando yo buscaba tranquilidad espiritual. Descubrí la ermita por casualidad, al acompañar a una amiga que vivía en uno de esos pequeños poblados. Se trataba de un edificio de piedra pequeño, con un campanario a medio derrumbar. Según los lugareños, se había dejado de usar hacía décadas porque un incendio destruyó parte de la estructura y fallecieron algunos feligreses en el siniestro. Aunque el lugar estaba en ruinas, conservaba un aura particular que me atrajo. Decidí volver sola para rezar un poco y, tal vez, tomar algunas fotografías. Llegué al atardecer, estacionando mi coche cerca de un viejo portón oxidado. Al entrar,
El silencio era sobrecogedor, roto solo por el crujir de tablas sueltas y el aleteo de palomas asustadas. Noté que las paredes estaban pintadas con grafitis que intentaban cubrir antiguos frescos religiosos. Sentí una tristeza profunda por ver un lugar sagrado en tal abandono. Me acerqué al altar de ruido y comencé a rezar. De pronto, una corriente de aire frío recorrió el pasillo principal. Un escalofrío me hizo temblar. Traté de convencerme de que era simplemente la brisa de la tarde, pero algo en mi interior me gritaba que había algo más. Entonces, escuché lo que parecía un llanto apagado, como el de un niño pequeño. Sobresaltada, seguí el sonido hacia un rincón oscuro. Al iluminar con mi linterna, me pareció ver una silueta agazapada. El llanto se detuvo de golpe, y un murmullo siniestro resonó en las paredes de la ermita, como un eco macabro que no pude descifrar. Sentí mi corazón palpitar acelerado, pero mi fe me impulsó a quedarme, intentando descubrir si realmente había alguien necesitando ayuda. Me acerqué con cautela y vi algo que me heló la sangre. Un pequeño muñeco de trapo, tirado en el suelo, con manchas oscuras que parecían sangre seca. Al levantarlo, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente y encontré a una mujer de rostro desencajado, con la vestimenta hecha jirones. Sus ojos estaban fijos en mí, transmitiendo un dolor infinito. Sin embargo, cuando parpadeé, se desvaneció en el aire como un espectro efímero. La atmósfera se tornó insoportable. El aire parecía pesar sobre mis hombros, y una opresión en el pecho me hacía difícil respirar. Escuché de nuevo el llanto, pero esta vez más cerca. Aterrada, corrí hacia la salida y, mientras huía, las campanas oxidadas emitieron un repique sordo, imposible de explicar en un campanario semiderruido. Sentí que todo el edificio vibraba con una fuerza invisible. Al fin salí, con lágrimas de puro terror en los ojos. Subí a mi coche y arranqué sin mirar atrás. Más tarde, en casa, consulté con mi amiga y me confirmó que muchas personas habían oído llantos en esa ermita, atribuyéndolos a las almas que perecieron en el incendio. Desde aquel día, he dudado de mis fuerzas para enfrentar lo desconocido, aunque mi fe sigue intacta. Gracias por permitirme compartir esta experiencia, señor Williams. Si algo aprendí es que, a veces, la búsqueda de la paz puede llevarnos a topar con horrores que no comprendemos. Espero que este relato sirva como advertencia para quienes se sienten atraídos por sitios abandonados con historias trágicas. Continuamos con la siguiente historia: El trío de fuego. Buenas noches, señor Williams. Mi nombre es Daniel Santos y formo parte de un grupo de ciclistas urbanos en la Ciudad de México. Solemos organizar rodadas nocturnas para disfrutar del aire fresco, recorrer las calles sin tanto tráfico y, por supuesto, visitar lugares distintos. Pero lo que vivimos en una de nuestras salidas cerca de Tepito nos marcó para siempre. Aquel fin de semana, nos reunimos alrededor de las 11 de la noche. Éramos 5 ciclistas en total, con la meta de pedalear hasta las afueras de la ciudad y regresar al amanecer. Todo transcurría con normalidad, entre risas y bromas, hasta que decidimos salirnos de la ruta principal para atajar por un camino solitario que bordeaba unas viejas instalaciones fabriles. A los pocos minutos, empezamos a notar un brillo anaranjado que provenía de la distancia. Al acercarnos, vimos que eran 3 fogatas alineadas en medio de un descampado. Junto a cada fogata se encontraba una figura alta, envuelta en una especie de manto oscuro. Pensamos que tal vez serían indigentes calentándose, así que redujimos la velocidad para no asustarlos. Sin embargo, a medida que nos aproximábamos, percibimos algo escalofriante. Aquellas figuras se movían de manera sincronizada, como realizando un ritual. Sus manos se levantaban al unísono, y un murmullo grave, casi gutural, se mezclaba con el crepitar de las llamas. Sentí como un frío repentino invadía mi cuerpo, a pesar de lo cálido del fuego que veíamos. Uno de mis compañeros,
Preocupado, sugirió que diéramos la vuelta, pero la curiosidad pudo más y pedaleamos un poco más cerca. Fue entonces cuando las tres figuras se giraron hacia nosotros al mismo tiempo. Sus rostros estaban cubiertos por capuchas, de las que solo podíamos ver unos ojos que reflejaban la luz naranja del fuego, dando la impresión de brillar con un fulgor siniestro. El murmullo se detuvo. Un silencio sepulcral cayó sobre el descampado. De pronto, las llamas de las fogatas se alzaron varios metros, como si alguien hubiera arrojado un combustible invisible. Sentimos el calor abrasador a pesar de estar a decenas de metros de distancia. Alarmados, dimos la media vuelta con nuestras bicicletas, pedaleando como si la vida se nos fuera en ello. Mientras huíamos, escuchamos un grito agudo que nos erizó la piel. Volteé la cabeza y vi cómo las tres figuras se mezclaban con las llamas, desvaneciéndose en una especie de remolino incandescente. Fue un espectáculo tan aterrador que uno de mis amigos se salió del camino y cayó. Tuvimos que detenernos un momento para ayudarlo. Afortunadamente, solo sufrió raspones. Nunca supimos quiénes eran esas personas o qué clase de ritual estaban llevando a cabo. Algunos dicen que en esos terrenos se reúnen sectas oscuras. Otros argumentan que pudimos presenciar la aparición de entidades sobrenaturales que vagan por la noche. Lo cierto es que al día siguiente, cuando fuimos a investigar con más calma, no había señales de ceniza ni restos de fogatas en el lugar. Desde ese episodio, mi grupo de ciclistas ha dejado de hacer rodadas nocturnas por caminos solitarios. No puedo olvidar la intensidad de aquellas llamas, ni la mirada penetrante de esos seres, fuesen humanos o no. Había algo profundamente equivocado en ese ritual. Gracias por dejarme compartir este testimonio, señor Williams. Espero que mi experiencia sirva como llamada de atención para quienes se aventuren a pedalear sin imaginar los horrores que pueden acechar en la oscuridad. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia aquí, el señor Williams. La foto maldita. Hola, señor Williams. Me llamo Constanza Villarreal y soy aficionada a la fotografía urbana. Me gusta capturar instantáneas de la vida cotidiana en lugares bulliciosos como Tepito, plasmando la energía de sus calles y la autenticidad de su gente. Sin embargo, mi pasión por la fotografía me llevó a un suceso que aún me persigue en mis peores pesadillas. Todo comenzó cuando decidí fotografiar un edificio antiguo abandonado, cerca de Tepito. Había escuchado historias de apariciones y sucesos paranormales en ese lugar, pero no suelo creer en esas cosas. Llegué al sitio al atardecer, con la intención de aprovechar la luz dorada. El exterior del inmueble mostraba un deterioro evidente: ventanas rotas, muros grafiteados y una atmósfera de decadencia. Entré con cuidado, evitando los escombros y pisando con sigilo. Había traído mi cámara profesional y un trípode para tomar exposiciones largas en los pasillos oscuros. El primer piso estaba lleno de muebles viejos y papeles regados por doquier. Entre ellos, descubrí algo que me llamó la atención: una fotografía antigua en blanco y negro que mostraba a una familia en lo que parecía ser la sala de estar de esa misma casa. En la imagen, la familia posaba seria, como se estilaba en el pasado, excepto la niña más pequeña, que tenía una mueca extraña, casi burlona. Sin pensarlo demasiado, tomé una foto de aquella antigua fotografía para documentar la escena. A partir de ahí, todo se volvió incómodo. Empecé a escuchar pasos en la planta superior. Pensé que podía ser otro explorador urbano, así que subí para comprobarlo. No encontré a nadie, solo el eco de mis pasos y un olor rancio que me revolvía el estómago. Ya un poco inquieta, decidí que era momento de retirarme, pero antes tomé un par de fotos más en un pasillo repleto de escombros. Revisé la última imagen en la pantalla de mi cámara y casi se me heló la sangre. Aparecía la misma niña de la fotografía antigua, pero en color. Estaba al fondo del pasillo, mirándome fijamente con esa mueca escalofriante. Solté un grito y salí corriendo, sin saber qué pensar. Estaba segura de que en el visor, al momento de disparar,
No había visto a nadie. Esa noche, en mi casa, pasé las imágenes a la computadora para ver si todo podía explicarse como un juego de luces. Cuando abrí el archivo, me di cuenta de que la niña se veía con mayor nitidez, y lo peor es que parecía más cerca de la cámara que en la previsualización. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Por un impulso irracional, borré el archivo y formateé la tarjeta, convencida de que así me libraría de la pesadilla. No fue así. Días después, mi cámara comenzó a encenderse sola, proyectando la imagen de la niña en la pantalla, aunque se suponía que el archivo ya no existía. Cada vez que intentaba tomar una nueva fotografía, el dispositivo se bloqueaba mostrando aquella mueca terrorífica. Desesperada, terminé vendiendo la cámara, incapaz de enfrentarme a aquella aparición repetitiva. Ahora utilizo una nueva cámara y evito lugares abandonados. Sigo con mi afición, pero siempre con el temor de que, en el visor, pueda volver a ver esa figura infantil que jamás debió cruzar la frontera de la memoria. Gracias por escuchar mi relato, señor Williams. Espero que mi experiencia sirva de advertencia a quienes, como yo, tienen el afán de retratar lo desconocido sin medir las consecuencias. Continuamos con la siguiente historia. El guardián del bazar nocturno. Buenas noches, señor Williams. Mi nombre es Francisco Delgado, aunque todos me conocen como Paco. Soy comerciante en los mercados que se arman cerca de Tepito los fines de semana, donde vendo artículos de segunda mano. Llevo años en este oficio y me considero un hombre de mente abierta, pero nunca imaginé que mi apertura me llevaría a vivir algo tan inquietante. Hace un par de meses surgió un evento nocturno llamado Bazar de Medianoche, cerca de la zona de Tepito. Me invitaron a participar con mi puesto de antigüedades y curiosidades. Acepté, pensando que sería una oportunidad excelente de aumentar mis ventas. El bazar abriría desde las 11 de la noche hasta el amanecer, con un ambiente bohemio, música en vivo y luces tenues que daban un aire casi mágico al lugar. Llegué a armar mi puesto alrededor de las 10:30. Mientras montaba las mesas, sentí una presencia extraña, como si alguien estuviera observándome de lejos. Aún así, no vi a nadie. Pensé que era solo mi imaginación. Con el tiempo, los clientes comenzaron a llegar, paseando entre los puestos y admirando cada objeto inusual. Todo parecía transcurrir con normalidad, o eso creía yo. Pasada la medianoche, la afluencia de gente comenzó a disminuir y los pasillos del bazar se quedaron casi vacíos. Fue entonces cuando volví a sentir esa mirada sobre mí. Disimuladamente, eché un vistazo a mi alrededor y noté a un hombre de figura alargada, apoyado contra una pared. Tenía un sombrero oscuro y la cara semitapada por la sombra, pero pude distinguir unos ojos penetrantes que no se apartaban de mí. Me quedé helado. Para intentar relajarme, fingí acomodar la mercancía, pero mi incomodidad crecía. De pronto, el hombre se acercó a mi puesto con pasos lentos. Sin saludar ni pronunciar palabra, tomó entre sus manos un libro antiguo que tenía en exhibición, un ejemplar de rituales y creencias populares. Lo hojeó en silencio y, al terminar, me miró con una leve sonrisa. Intenté interactuar, preguntándole si le interesaba comprarlo. Sin embargo, él negó con la cabeza y dijo en voz baja: «Ya tengo lo que necesito». Aquella respuesta me dio un escalofrío. En un parpadeo desapareció entre los demás vendedores. Intenté seguirlo, pero no logré encontrarlo. Me quedé con la sensación de haber conversado con un personaje salido de alguna leyenda. Regresé a mi puesto algo agitado, pensando que quizá era un ladrón o un loco curioso. Minutos más tarde, empezaron a escucharse murmullos y gritos a unos puestos de distancia. Corrí hacia allá y me encontré con que varias cajas y muebles estaban tirados. Algunos decían haber visto a un hombre de sombrero que, sin razón aparente, arremetió contra la mercancía, pero cuando lo siguieron, no encontraron a nadie.
Lo describieron con exactitud, el mismo que había pasado por mi puesto. Lo más aterrador sucedió al final de la noche. Cuando cerré mi puesto y me fui rumbo a mi coche, sentí la misma presencia detrás de mí. Apresuré el paso, pero al voltear, de nuevo vi la silueta del hombre de sombrero. Me habló en un tono amenazador. El bazar es mío. ¿Crees que te pertenecen estas cosas? Me quedé mudo. En ese instante las luces parpadearon y todo el lugar quedó sumido en la oscuridad por unos segundos. Al encenderse otra vez, él ya no estaba. Desde aquel evento, la organización del bazar de medianoche ha tenido problemas para encontrar vendedores que se queden hasta el amanecer. Muchos afirman haber visto al mismo hombre o sentido esa extraña energía que los hace marcharse antes de tiempo. Yo, por mi parte, no he vuelto a poner un pie en ese mercado nocturno. De día, Tepito puede ser agitado y duro, pero de noche parece cobrar vida a otro tipo de entidades, guardianes celosos de su territorio. Gracias por escuchar mi historia, señor Williams. Comparto este relato como un llamado de atención para aquellos que se aventuren en bazares o mercados nocturnos. A veces, el conocimiento de épocas pasadas no descansa, y quienes se creen dueños de su mercancía pueden descubrir que hay otras presencias reclamando ese espacio. Continuamos con la siguiente historia. La sonrisa bajo la lluvia. Hola, señor Williams. Mi nombre es Adriana Quintana. Soy estudiante universitaria y vivo en un departamento compartido no muy lejos de Tepito. Generalmente, vuelvo tarde a casa por las clases y mis prácticas. Nunca he sido fácil de asustar, pero una noche lluviosa cambió mi percepción para siempre. Esa noche, salí de la universidad cerca de las 11. El cielo se había encapotado y la lluvia empezó a caer con fuerza. No quise esperar un transporte que tardaría horas y decidí caminar las pocas cuadras que me separaban de mi edificio. Al principio, todo transcurrió sin problema. La gente corría a refugiarse y las calles se vaciaban con rapidez. A mitad de la ruta, me di cuenta de que a mi paraguas se le había roto una varilla, así que no me cubría del todo. Me empapé y, por un instante, tuve la necesidad de guarecerme bajo el techo de un viejo local abandonado en una esquina. Mientras esperaba a que la lluvia aflojara un poco, vi a alguien cruzar la calle. Era un hombre alto, delgado, con un abrigo largo. Llevaba la cabeza agachada, como si intentara protegerse de la lluvia. No habría nada extraño en ello, de no ser porque, cuando levantó la vista, me dedicó una sonrisa que me heló la sangre. No sé cómo describirla. No era una sonrisa de amabilidad, ni de burla. Era algo retorcido, como si disfrutara de mi incomodidad. Sus ojos se abrieron un poco más, dejando ver un brillo oscuro, casi siniestro. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo y retrocedí un paso. Pero lo peor fue que, sin importarle la lluvia torrencial, él se quedó inmóvil a mitad de la calle, solo mirándome y sonriendo. Intenté ignorarlo y salí de mi refugio improvisado para seguir mi camino, pues mi edificio no estaba muy lejos. Avancé lo más rápido que pude, pero el hombre empezó a seguirme sin prisa, manteniendo siempre la misma distancia. Yo volteaba cada tanto y ahí seguía, su sonrisa intacta, sus pasos resonando en el pavimento mojado. Llegué al portón de mi edificio con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Busqué mis llaves con manos temblorosas y, al abrir la puerta de entrada, giré para asegurarme de que no estuviera cerca. Con horror, lo vi de pie a escasos 2 metros, con la cabeza ladeada y esa sonrisa inhumana. No dijo palabra alguna, solo se quedó contemplándome, como si esperara que yo lo invitara a pasar. Cerré la puerta de golpe y corrí a mi departamento. Lo más extraño ocurrió al día siguiente. Al salir por la mañana, noté que el suelo en la entrada estaba seco a pesar de la lluvia nocturna. Sin embargo, había marcas de pisadas mojadas que se detenían justo frente a la puerta principal, donde yo me había resguardado. Parecía que alguien se había quedado allí por un rato largo. Sentí un nudo en el estómago. Desde entonces, cada vez que llueve intensamente,
Me lleno de ansiedad, temiendo verlo aparecer otra vez en la penumbra, con esa mueca que parecía salir de mis peores pesadillas. Señor Williams, solo espero que mi testimonio sirva como recordatorio de que la noche y la lluvia pueden esconder cosas más inquietantes de lo que imaginamos. Nunca sabemos cuándo un simple trayecto puede convertirse en un encuentro aterrador. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia aquí, el señor Williams. El silencio del motociclista. Me llamo Lorenzo García y trabajo como mecánico en un taller cerca de Tepito. Todos los días llegan motociclistas pidiendo reparaciones y me encanta mi oficio. Sin embargo, mi pasión por las motos recibió un golpe tras el siguiente encuentro, que me hizo cuestionar si la carretera a veces cobra sus propias víctimas de maneras muy extrañas. Hace un par de semanas, un cliente muy peculiar llegó al taller al anochecer. Conducía una moto antigua, de esas que casi no se ven, con el motor apenas sobreviviendo. El hombre vestía un viejo traje de cuero negro, gastado por los años. Tenía el rostro pálido y una expresión ausente. Me contó con voz ronca que en la carretera que sale de Tepito hacia un pueblito remoto, su moto hacía un ruido extraño y perdía potencia. Lo dejé esperando un momento mientras acomodaba mis herramientas. Al poco rato, me acerqué para revisar la moto y noté que el velocímetro marcaba 180 kilómetros por hora, pese a que estaba detenida. Fue raro, como si el cuadro estuviera averiado. Al poner en marcha el motor, me sorprendí al ver que arrancaba sin problemas y no emitía ruido anormal. Se lo comenté, pero él se limitó a mirarme con ojos casi vacíos y repitió: necesito llegar a mi destino. Decidí dar una vuelta rápida para probar la moto. Salí un par de calles y, cuando regresé, el hombre ya no estaba. Lo busqué alrededor, pensando que tal vez se había metido a algún local, pero no apareció. Intrigado, entré al taller y sobre mi mesa de trabajo encontré una foto en blanco y negro de un motociclista muy parecido a él, al lado de un recorte de periódico antiguo. La nota hablaba de un trágico accidente ocurrido en los años 80, en el cual un joven murió al chocar contra un camión cuando intentaba llegar a su pueblo a gran velocidad. El recorte mostraba la misma moto que tenía en el taller. Sentí un escalofrío. Miré la moto y, de pronto, el velocímetro comenzó a vibrar, subiendo la aguja a 200 kilómetros por hora. Era algo imposible, pues la moto estaba apagada y estacionada. En ese instante, las luces del taller parpadearon. Me armé de valor y toqué la moto. Noté que el motor estaba helado, como si jamás hubiera funcionado. Preso del pánico, decidí cerrar el taller temprano. Al día siguiente, cuando volví, la moto ya no estaba. Pregunté a mis vecinos si alguien había entrado de madrugada, pero dijeron no haber visto nada. Revisé mis herramientas y vi que la foto y el recorte seguían ahí, acompañados de las llaves de esa misteriosa motocicleta. Desde entonces, cada que alguien menciona un accidente de moto en esa carretera, me viene a la mente el rostro pálido de ese cliente fantasma. En mis ratos libres, busqué más información y encontré la historia de un joven llamado Ezequiel, fallecido en 1981 en esa misma ruta. Sus rasgos coincidían con el extraño que me visitó. Siento escalofríos al pensar que, tal vez, su espíritu sigue intentando reparar la moto para llegar a un destino que la muerte le negó. Señor Williams, comparto esta vivencia para que otros mecánicos o motociclistas tomen precauciones, no solo con los peligros terrenales de la ruta, sino también con aquellos viajeros que, de alguna forma, permanecen atados a la carretera, en un círculo perpetuo de tragedia y esperanza por llegar a donde nunca lo lograron. Continuamos con la siguiente historia. La señal infinita de la bicicleta. Hola, señor Williams, soy Flor Núñez. Tengo 26 años y suelo moverme en bicicleta por la ciudad porque es más rápido y económico. También soy parte de un grupo de ciclistas que organizamos paseos en zonas poco concurridas los fines de semana. Sin embargo,
Mi entusiasmo decayó después de una experiencia que me sacó el aliento de forma literal. Una noche decidí hacer una ruta diferente cerca de la salida de Tepito, con la intención de recorrer un tramo que decían era muy tranquilo a altas horas. Salí de casa a eso de las 11 y pedaleé con determinación, escuchando música en mis audífonos para acompañar el silencio. Al principio, todo fue bastante normal. Pocas luces, calles desiertas y alguna que otra patrulla circulando. Pero a medida que me interné en la parte más remota de la ruta, mi celular perdió la señal. Intenté revisar mis mapas, pero no cargaban. Fue entonces cuando oí un ligero tintineo, como el de un timbre de bicicleta que sonaba a la distancia. Detuve mi música y me quité un audífono para escuchar mejor. Efectivamente, había un timbre que se repetía, rítmico, acercándose cada vez más. Miré hacia atrás y no vi nada, pero el sonido se intensificaba. Sentí un escalofrío. La piel se me erizó. Aceleré para dejar atrás ese sonido, pensando que quizá era alguien bromeando o molestando. Sin embargo, el tintineo se mantenía a mi paso, como si un ciclista invisible me siguiera a la misma velocidad. Desesperada, detuve la bicicleta en un poste iluminado para ver si así se revelaba esa persona. El timbre siguió sonando por unos segundos y luego se apagó. Sin embargo, cuando revisé mi alrededor, alcancé a distinguir una silueta moviéndose en la penumbra. Parecía una bicicleta antigua, sin luces, con una rueda delantera algo torcida. El ciclista llevaba un sombrero de ala corta y pedaleaba con movimientos forzados, como si fuera un muñeco de trapo. Tragué saliva y grité un «¿Hola?», que resonó en el silencio. La figura se detuvo, giró hacia mí y noté que donde deberían estar sus ojos, solo había dos cuencas oscuras. Mi respiración se cortó. El ciclista levantó la mano y con un gesto tembloroso señaló mi bicicleta. Luego su propia rueda, como reclamando algo. Quise retroceder, pero casi no sentía las piernas. Fue entonces que mi celular, que no tenía señal, comenzó a sonar de forma errática, como si recibiera un centenar de notificaciones al mismo tiempo. El tintineo de la bicicleta invisible retumbó en mis oídos. Cerré los ojos y di media vuelta, pedaleando con toda mi fuerza. El sudor y las lágrimas se mezclaban. La adrenalina me dominaba y no me detuve hasta ver luces más brillantes y tráfico vehicular. Cuando al fin me detuve para recobrar el aliento, revisé mi celular y vi que la pantalla parpadeaba sin ton ni son. A la mañana siguiente, al contar mi historia, algunos amigos me confesaron que ya habían escuchado relatos de un ciclista fantasma en esa zona. Alguien que habría muerto por un choque al quedarse sin frenos y que, desde entonces, buscaba señal para pedir auxilio. Ahora, señor Williams, cada vez que me quedo sin señal en mi celular, un escalofrío me recorre el cuerpo. No puedo borrar de mi mente esa imagen de la bicicleta antigua y esos ojos vacíos. Comparto mi relato para que quienes circulen por la noche no se confíen, pues la ciudad guarda secretos que no siempre aceptan quedarse en el pasado. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia aquí, el señor Williams. La fiesta de los olvidados. Buenas noches, señor Williams. Me llamo Rosario Hidalgo. Soy aficionada a las reuniones sociales y las celebraciones populares. Suelo enterarme de eventos, fiestas y bailes en distintos barrios de la ciudad, incluidos los alrededores de Tepito. No le temo a conocer lugares nuevos o gente desconocida, pues siempre he pensado que la música y la alegría unen a todos. Pero mi perspectiva cambió rotundamente luego de una noche que parecía festiva y terminó siendo un auténtico espanto. Había escuchado rumores de una fiesta clandestina que se organizaba en una antigua quinta, supuestamente en ruinas, no muy lejos de Tepito. Corría el chisme de que la reunión era exclusiva y que, si lograbas entrar, la diversión estaba garantizada hasta el amanecer. Con un par de amigos, decidimos buscar la ubicación exacta.
Tras perdernos entre calles oscuras y mal señalizadas, encontramos finalmente un portón de hierro oxidado con un camino apenas visible que conducía a la quinta. Al llegar, nos sorprendió ver muchas luces de colores y escuchar música a alto volumen. El lugar parecía en excelentes condiciones, no como las ruinas que nos habían descrito. Entramos con cierta cautela, pero la atmósfera resultó muy acogedora. Gente bailando, bebidas por doquier y una sensación de despreocupación absoluta. Mis amigos y yo nos unimos a la fiesta, encantados con el ambiente. La alegría duró hasta que quise encontrar el baño y me separé del grupo. Entré en una parte de la casa con habitaciones mal iluminadas, donde la música se oía lejana. Sentía un escalofrío sin motivo. Al fondo, divisé una puerta medio abierta con un espejo grande que reflejaba el pasillo. Mientras me acercaba, vi mi propio reflejo, pero con el rabillo del ojo. Noté que algo más se movía detrás de mí. Volteé, pero el pasillo estaba vacío. Regresé al salón principal, intentando no asustarme por trivialidades. Sin embargo, me pareció que los bailarines se veían algo distintos, con expresiones más rígidas. Creí que tal vez el cansancio y el volumen de la música me estaban confundiendo. Decidí buscar a mis amigos, pero no los encontraba por ningún lado. Empecé a entrar en pánico. Cada persona a la que me acercaba tenía un rostro inexpresivo, como si la euforia se hubiera apagado y quedara solo el automatismo de bailar. En un rincón, vi una puerta que llevaba a otra sala. Al abrirla, me topé con lo que parecía ser la realidad. Ese salón estaba completamente en ruinas, lleno de telarañas, escombros y muebles rotos. Sentí que algo no encajaba con la fiesta que se suponía que estaba en marcha al otro lado. Asustada, retrocedí y volví al salón donde había música, pero ya no escuché nada. Las luces de colores se apagaron casi al instante, y la casa quedó en una penumbra sofocante. Grité los nombres de mis amigos, sin respuesta. Corrí hacia la salida y, cuando crucé el portón, me di cuenta de que, afuera, todo era silencio. No había autos ni gente esperando, como si la fiesta nunca hubiera existido. Solo encontré a uno de mis amigos sentado en la acera, temblando. Me dijo que había salido a tomar aire y, de pronto, todo desapareció. De los otros dos, jamás volvimos a saber. Pasados los días, investigué y descubrí que, en esa quinta, ocurrió un siniestro hace años. Una fiesta clandestina terminó en tragedia por un incendio, y murieron decenas de personas que jamás fueron reclamadas. La casa quedó abandonada. Al parecer, su fiesta sigue atrapando a incautos. Señor Williams, todavía guardo la esperanza de encontrar a mis amigos, pero siento que están atrapados en un mundo que se niega a dejar ir a sus invitados. Cuento esto con la ilusión de que alguien más sepa algo, o al menos, para que otros se mantengan lejos de esa celebración maldita.